¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Bueno, esta es nuestra quinta sesión y con esta haremos un pequeño cierre para dejarlos descansar, para que tampoco se cansen de nuestra imagen. Pero bueno, la idea es seguir adelante. Recordarán ustedes que una de las ideas que nos trajo precisamente a estos 5 tips esenciales para la correcta lectura en voz alta, planteábamos como una necesidad, ¿no? ¿Qué sucede cuando en el grupo llegamos con nuestros alumnos y le decimos, oye, fíjate que vas a leer? Y te dicen, ¿cuándo, maestro? En este momento vas a leer. No, hombre, la verdad es que se angustia tremendamente nuestro alumno o nuestra alumna, y claro, si le decimos, pues vas a leer mañana, de todas maneras la angustia pues está presente. Una de las situaciones que planteamos como una de las primeras sugerencias para poder abordar esta situación tenía que ver con la preparación. Recuerdan ustedes que planteamos algunas cosas en nuestra primera sesión, en donde decíamos, bueno, a ver, si bien hay una técnica para la lectura y hay una serie de actividades y ejercicios que tenemos que realizar, pues lo primero que debemos hacer es calmar a nuestros alumnos y ponerlos en una actitud de preparación. ¿Qué significa esto? En su momento dijimos que podíamos ver el texto y que podíamos ver la dimensión del texto, y eso nos permitiría saber si estamos ante una lectura corta o larga, y eso nos da conocimiento y nos da tranquilidad. La otra es que podíamos revisar el título, porque el título también nos da una orientación a ese contenido, y la otra era como leer 1 o 2 párrafos que nos permitieran ver cuál es el estilo, si era un lenguaje muy complicado o muy sencillo. Bueno, eso es con relación al texto, pero también veíamos como una actitud de preparación la respiración y el relajamiento. Hace poco pensaba, cuando estaba en una sesión de mi actividad física, muy atinadamente el instructor nos ponía así, claro, era con una pelota, pero decía, trata de hacer este ejercicio y lo haces así, y luego lo haces acá, y luego lo haces acá. Y bueno, eso nos permitía tener cierto relajamiento y además una cierta concentración en esta actividad. Bueno, actividades como esta nos permiten de pronto relajarnos. Y la otra tiene que ver justamente con la respiración. Y les voy a contar algo que me sucedió también en términos o relacionado con la respiración. Estaba justamente con una doctora, estaba pues yendo un tratamiento, se preparaba con la inyección y entonces estaba pues ya lista como para de pronto poner la inyección, y me dice, respira profundamente, y ¡paz!, ¿no? Entra la inyección. Y yo me quedé pensando un poco, a ver, ¿cuál sería la razón por la que la doctora me está pidiendo que respire cuando justamente va a colocar la aguja? Y le decía, doctora, ¿por qué tal? Y me dice, no, lo que pasa es que tu atención se va a la respiración y no precisamente al lugar donde se va a generar el dolor. Para que vean ustedes cómo de pronto podemos hacer esta relación y olvidemos si tengo que leer ante un público grande o chico, etcétera. Lo importante en ese momento era relajarnos un poquito y olvidarnos. Y cierro esta parte que tiene que ver con la preparación, conociendo el lugar. Si sabemos para quién vamos a leer, en qué momento vamos a leer, si es un auditorio, si es un lugar pequeño, etcétera, son datos que nos ayudan en la preparación. El segundo punto que tratamos con ustedes tenía que ver justamente con la articulación. Y ahí recordarán ustedes que hablamos y pusimos algunos ejemplos, sobre todo con las vocales. Y hablábamos de la correcta posición de los labios. Y ejemplificamos con las 5 vocales. Recordarán ustedes que poníamos la posición de O, A, E, I, U. Y entonces veíamos este jugar de nuestros labios, que era muy importante sobre todo para la emisión de los sonidos, ¿no? Y entonces una de las cosas que sugerimos en ese momento era que ustedes hicieran estas combinaciones, ¿no? Que de pronto pudiéramos, por ahí nuestro amigo Orlando nos ayuda con una lámina,
colocábamos una serie, yo lo tengo aquí en mi acordeón, poníamos por ejemplo OAE, OAE, y hacíamos una serie, ¿recuerdan ustedes? Y luego poníamos OEA o OIU, y hacíamos una serie de combinaciones que nos permitían en un momento determinado estar ejercitando, ¿no?, la posición correcta de los órganos para que el sonido saliera de manera correcta. Otro elemento muy importante que se convertía en otro, digamos, tip o sugerencia, tenía que ver con la fluidez. La fluidez, que no necesariamente tendríamos que hablar de rapidez, sino la fluidez, esa continuidad, ¿no?, en términos de tomar el texto e irlo leyendo de manera continua, tratando de evitar hacer pausas que no tendrían razón de ser. Y ahí sugerimos a ustedes, recordarán en estos ejercicios, tomar, por ejemplo, la morfología de las palabras. Y recordarán ustedes que pusimos palabras bisílabas, una serie de palabras bisílabas, y tendrían que leerlas de manera continua. Y a veces pedíamos que esa serie se leyera más rápido, o que se leyera más lento, o cambiábamos la dimensión de la palabra y poníamos trisílabas, o tetrasílabas, o pentasílabas, de tal manera que la dimensión de la palabra se fuera haciendo más grande, y entonces tuviéramos que jalar un poquito más de aire, dar continuidad, sostener el ritmo de la lectura, y bueno, con eso hicimos algunos ejercicios. Posteriormente a hacer este ejercicio, digamos, con serie de palabras con las mismas dimensiones, hicimos unas combinaciones, ¿no? De pronto poníamos palabras que tenían 2 sílabas, luego con 3 sílabas, luego con 4 sílabas, como para ir de alguna manera intencional, ir buscando esta combinación de diferentes dimensiones que se acercaban más a la realidad de un texto, ¿no? Y la idea era ejercitarlo. ¿Qué es lo que nos interesaba? Que se sostuviera ese ritmo y esa continuidad. Posteriormente, y como el cuarto tip que resultaba también importante, tenía que ver con la entonación. Y ahí ya no nos fuimos a sonidos únicos ni palabras únicas, sino que ya vimos más oraciones, ya vimos algunas frases. Y recordarán ustedes que un ejercicio que hicimos justamente en la sesión anterior tenía que ver con unas oraciones. Y en una de ellas decíamos: amigo Orlando, hoy empezaré de manera distinta. Y lo que estaba haciendo era afirmando en ese momento la acción. Pero dentro del mismo texto también poníamos otra oración con una intención distinta que decía: ¿qué dices, Orlando? ¿Qué dices, Orlando? Y contestábamos: comento que hoy empezaré la charla de manera distinta. Es decir, la entonación cambiaba porque en una estaba preguntando y en el otra estaba afirmando. Sin embargo, a veces nos entra la energía y la fuerza y decimos: ¿no me entendiste? ¿Me entendiste? Me emociona que me hayas entendido, y entonces la entonación cambia. Cuando nosotros jugamos con estas intenciones diversas y la cuidamos, entonces le damos armonía al texto. En ese momento estábamos hablando nosotros de la entonación, y recordarán ustedes que un ejercicio que de pronto sugerimos, sobre todo cuando estamos con los jóvenes, era tomar una oración, como en este caso: comento que hoy empezaré la charla de manera distinta, y les ponía a ustedes diferentes caritas con diferentes imágenes, en donde de pronto cada carita estaba manifestando una, digamos, sensación, expresión distinta, o de sorpresa, o de enojo, y entonces les pedíamos que, de acuerdo con la expresión de la carita, expresara la oración. ¿Qué era lo importante ahí? Que de pronto fuera consciente de que tenía que darle una entonación distinta para que realmente impactara el contenido. Y un punto que es importante al que nosotros tenemos que llegar, y justamente lo comentamos hoy, tiene que ver con la intención. Y permítanme ustedes, voy a mostrarles aquí con ayuda de Orlando
un cuadrito, un esquema que habla precisamente sobre la intención. Repito, empezamos con elementos aislados y estamos ahora con estructuras mucho más complejas. Estoy hablando de un texto y en el esquema ustedes pueden ver que en el primer cuadrito dice párrafo que introduce, invita y plantea el contenido. Después, en el siguiente cuadrito podemos ver que dice párrafo que contextualiza la idea principal. Después viene otro cuadrito que dice párrafo con el contenido principal. Después viene párrafo que amplía y ejemplifica la idea principal. Y finalmente dice párrafo que resume y concluye la idea. Lo que nosotros hemos propuesto en el trabajo que hemos realizado tiene que ver precisamente con que en un texto vamos a encontrar siempre un párrafo donde está la idea principal. Y ahí hay una intención distinta, por lo tanto tenemos que darle una entonación distinta, por lo tanto tenemos que darle una fluidez distinta a ese texto, por lo tanto tenemos que articular de manera distinta los sonidos. Vean ustedes cómo, si vamos a introducirnos al texto, tenemos que darle una entonación, hay una intención de jalar la atención del escucha y por lo tanto nosotros tenemos que sonarlo de manera distinta. Y después viene algo que nos lleva a la idea principal, luego enfatizamos la idea principal, ejemplificamos y cerramos. Estos son, digamos, 5 ideas básicas que nos han servido justamente para trabajar con este material. No, lo que hemos hecho aquí es simplemente compartir con ustedes cómo la experiencia que cotidianamente tenemos en el grupo nos lleva precisamente a poder sustentar una propuesta que va acá. Estos libros incluyen una propuesta que me parece que vale la pena conocer. A lo largo de estas sesiones hemos tomado algunas ideas, si ustedes quieren, a lo mejor muy rápidas, muy golpeadas, pero como educadores creo que tenemos la obligación de revisar materiales como este y como otros, en donde muchos especialistas a partir de su experiencia registran propuestas. Y lo que tienen aquí no solamente es para la lectura en voz alta, sino también para la escritura, para la comprensión del texto y todas juntas para el desarrollo de habilidades lectoras. Tengo un esquema rapidísimo ahí que les quiero mostrar. Solamente vamos a mostrar alguno en donde yo siempre he dicho que para poder desarrollar una actividad tenemos que tener una visión integral y además planear de manera vertical, como ustedes ven, hacia abajo y de manera horizontal hacia el lado. De manera vertical, lo que vamos a ver aquí es que hay un contenido, ¿no?, que hemos desarrollado y que se integra uno a otro y que se complementa uno a otro. Pero también en el desarrollo de la habilidad tenemos que pensar, y este material propone actividades para primer grado, para segundo grado, para tercero, cuarto, y entonces de esa manera continua, progresiva, vamos contribuyendo al desarrollo de habilidades. Algo que les comenté a ustedes en relación con estos famosos tips es que no es una actividad de un día, es una actividad que tiene que desarrollarse a lo largo del ciclo escolar. Quiero invitarlos cordialmente, desde luego agradeciendo, pero comuníquense, soliciten este material en donde está desarrollado toda la propuesta. Yo he tratado algunas cosas que tienen que ver con la lectura en voz alta, pero sinceramente, yo soy un creyente educador que comparto y asisto donde hay algo que sé que va a obtener y que va a proporcionar un beneficio. Soliciten. Este es un material muy interesante donde describe lo que viene en la propuesta. Nada nos cuesta. Inclusive diría yo, si tú eres padre de familia, podrías tener un material alterno en casa con el cual pudieras hacer un plan de lectura con tus hijos. Tenemos estos 2 folletos que ustedes pueden solicitar. Este es para primaria y este es para secundaria y nos trae una información general sobre lo que tienen los libros.
Yo hoy estoy muy agradecido, en verdad muy agradecido, porque no solamente he tenido la presencia de exalumnos, he tenido la presencia de padres de familia, de compañeros maestros, de colegas, de mucha gente que se ha interesado por la lectura. Si bien me siento orgulloso de haber participado en esta actividad, lo que quiero compartir con ustedes es lo que ha sido la experiencia de algunos años de estar trabajando esta cuestión de la lectura. Hoy me siento muy agradecidos, comuníquense, difúndanos, esperemos, cerramos esta etapa con mucho agrado, con mucha satisfacción, agradeciendo a Orlando que está aquí, que de pronto nos ayuda con la cuestión un tanto técnica, y pues agradecer y estaremos pronto viéndonos. No dejen de comunicarse, muchas gracias, en verdad muchas gracias por habernos escuchado hoy. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.